Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un espacio más de nuestra cápsula de Momentos con la Archivística. Esta tarde nos encontramos en un espacio diferente a lo habitual. Estamos en el aula magna de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la ENES Morelia. Y hace un momento terminábamos nuestra sesión del Seminario de Archivística, donde estuvo presente el doctor Luis Miguel García Velázquez, y bueno, pensamos que era un momento ideal para continuar con esta conversación de hace rato, justamente para la cápsula de Momentos con la Archivística. Bueno, antes de iniciar esta conversación, quisiéramos saber un poco más de ti, Luis Miguel, si nos pudieras decir a quienes nos están viendo algo más sobre tu trayectoria, tus intereses. Gracias por la invitación. Primero, buenas tardes, yo soy Luis Miguel García. Yo soy profesor en la ENES Morelia, en la UNAM. Y bueno, trabajo temas de matemáticas y cómputo, pero las preguntas de investigación que me gustan más hacen conexiones hacia la educación y hacia el trabajo interdisciplinar. Y eso, bueno, me ha traído una colaboración muy afortunada en temas hacia la archivística. Y bueno, creo que esa es la razón por la que estoy acá el día de hoy. Sí, así es. Sobre todo porque también Luis Miguel es profesor en la carrera de Administración de Archivos y Gestión Documental. Y bueno, estábamos pensando sobre continuar la conversación justamente de lo que tuviste oportunidad de compartirnos hace un momento en el seminario, cuando nos hablabas, ¿no?, sobre estas intersecciones entre la inteligencia artificial con la archivística. Y en este sentido, ¿qué nos podrías comentar sobre cómo actuar de manera ética y responsable con la inteligencia artificial? Bueno, la pregunta daría como para muchísima conversación, a lo mejor centrarme en algo muy particular, pero creo que ahora hay mucha discusión sobre estas tecnologías nuevas que usamos. Hay algunas que están muy al alcance de nuestro celular o de nuestra computadora que podríamos usar de manera recurrente y que se hace la pregunta sobre hasta dónde es buena idea usarlo y cuándo podría ser problemático. Creo que algo que es importante tener de principio es este entendimiento de para qué fueron hechas estas tecnologías, ¿no? Estoy pensando en concreto en los modelos de lenguaje. Si quieren pensar en ChatGPT, nos va a funcionar, pero el entender que los modelos de lenguaje, por ejemplo, parte de las problemáticas asociadas a su uso tienen que ver con que los utilizamos para cosas que no fueron su propósito original, ¿no? En el caso particular del modelo de lenguaje que estoy refiriendo, a lo mejor sí hay un asunto de que los textos sean correctos, que respondan a un tono, que tengan una construcción que reconocemos que funciona, pero la veracidad y la certidumbre es algo que no estaba pensado como propósito cuando se construyó. Entonces pedirle que genere un texto académico, que yo creo que puede ser parte de una investigación, es un problema. Pedirle que escriba una demanda legal, pedirle que haga algo que en realidad necesita de estos otros criterios, pero que no estaba en su propósito inicial. El utilizar de manera responsable estos algoritmos pasa por también reconocer cómo fueron desarrollados. A veces cuando trabajamos en matemáticas y cómputo, como que las cosas se vuelven muy etéreas, muy complejas, quizás muy lejanas, y reconocer que estos son desarrollos que hacen personas, y son personas que les muestran ejemplos. A final de cuentas, la inteligencia artificial se inspira mucho de ejemplos que ha hecho, quizás muchísimas lecturas, más de las que yo podría hacer en mi tiempo de vida, pero esos ejemplos fueron elegidos por personas que quizá tienen ciertos sesgos. Y entonces lo que yo veo al momento de ir a ver las producciones es que reflejan esas miradas de las personas que quizás no eran diversas, y que entonces yo tendría que pensar de qué manera utilizo esos productos que están generados de esta manera, o de qué forma yo podría participar en el desarrollo. Es un cambio que están teniendo las profesiones ahora, o al menos en términos de ciudadanía, qué puedo yo hacer para vigilar, para pedir que se desarrollen de la mejor manera posible. Y justamente con lo que estás diciendo me viene a la mente un poco algo que hemos escuchado sobre cómo se puede generar cierta resistencia, ¿no?, hacia estas tecnologías, hacia estas aplicaciones, pero entre esta resistencia, pues es como cuando decimos tenemos que entrar, ¿no? Pero obviamente hay que hacerlo de una manera pensada, estratégica y bien hecha. Entonces, por aquí un poco la curiosidad de saber entonces qué elementos o procesos tendríamos que tener como mejor perfilados y trabajados de la archivística para poder tener esta vinculación con inteligencia artificial. Ahí hay como dos preguntas en lo que me estás proponiendo, entonces voy a ir como rápido por las dos que se me ocurren. Una tendría que ver primero como con esta resistencia, ¿no? O como con este acercamiento. Así como vemos resistencia, hay otros espacios en donde al contrario, ¿no?, hay como una inclinación por quererla incorporar en todo momento y en todo lugar. Y
y como quizás hacer la reflexión de esta resistencia la hemos visto antes con otros desarrollos tecnológicos. La escuela es un lugar donde lo podríamos pensar, y cuando la calculadora se propuso como un instrumento, hubo grandes movimientos para evitar que sucediera, y no es creer que la calculadora funciona siempre o no funciona nunca, es que los años nos han llevado a entender que en el momento correcto, en el nivel apropiado, me permite hacer otras cosas. Eso ha pasado con la máquina de escribir, alguien decía un día, con el bolígrafo. O sea, hay muchas cosas que ahora reconocemos como cotidianas que tuvieron esa historia de resistencia. El negar que estos dispositivos se puedan usar dentro de los espacios escolares lo que hace es que no tengamos oportunidad de tener estas reflexiones críticas, ¿no? Entonces yo un poco más creo que este entendimiento que tenemos de pronto desde la docencia nos puede ayudar a pensar cómo acompañamos procesos en la enseñanza en donde cada quien pueda decidir cómo la utiliza, ¿no? Esta inquietud que tenemos de ahora se van a plagiar textos, sí. Híjole, ahora vemos este dispositivo y antes veíamos la Wikipedia y antes veíamos la enciclopedia, ¿no? Hay otra cosa que ha pasado ahí que no está centrándose en el desarrollo tecnológico, sino en las prácticas. Y en términos de las prácticas, voy hacia la pregunta ya que me hacías, más que en el uso, ahora pensando en el desarrollo, cuando se construyen, decía yo, estos algoritmos, pues reflejan las miradas de las personas, que a veces son miradas muy acotadas. La archivística ha pensado muchas cosas sobre cómo se construyen, por ejemplo, los conjuntos documentales. En el caso específico del desarrollo de la inteligencia artificial, ¿qué ejemplos le doy para que después ese modelo pueda producir otras cosas? ¿Qué textos le di a leer a ChatGPT para que luego pueda producir un texto que parece generado como nuevo? Si tiene una mirada sesgada o tiene una mirada discriminatoria, eso se va a reflejar en la construcción de los textos. Y desde la archivística se han pensado muchas cosas en términos de cómo hay políticas bien establecidas sobre la adquisición de la información que yo puedo reunir en un conjunto documental, que después además se publican, se transparentan, ¿no? Cuando pienso en todos estos elementos y procesos que desde la archivística se podrían retomar, le dan oportunidad a las personas de hacerse cargo de cómo estos desarrollos afectan en sus vidas. La transparencia y también la asignación de responsabilidades cuando algo sucede mal son preguntas clave que han movido que la archivística desarrolle procesos y políticas muy establecidos. La inteligencia artificial es un sitio en donde ahora se han hecho como muy explícitas esas conexiones, lo que tendríamos que aprender desde la archivística para poderlo llevar a funcionar. Y eso creo que va a ser un campo muy generoso para esta conexión de las profesiones y su transformación. Bien, y justo con lo que acabas de decir de aprender, ¿cómo entonces podríamos llevar la enseñanza de la inteligencia artificial, obviamente programas educativos, pero de manera muy particular, en el caso de nuestra licenciatura de Administración de Archivos y Gestión Documental? Hay dos cosas que creo que es lo que hemos estado trabajando en los proyectos de investigación. Por un lado, yo decía, ¿no? Estos textos que le doy a leer al modelo de lenguaje para que produzca. Si desde la archivística yo tengo una noción de cómo es que este texto va a incidir en el resultado, le puedo dar criterios a alguien que se profesionalice en eso, que es una profesión que va a crecer muchísimo, que pueda decidir qué documentos son los más convenientes para tener el mejor efecto al final. Y esa es una habilidad que se va a desarrollar. Pero pasa porque en la enseñanza de la archivística yo tengo un momento en donde queda abierta esa forma en la que se desarrollan los algoritmos, que puedan darle a una persona los criterios para saber qué documentos tengo que seleccionar. Y otra cosa que creo que es importante, y es una discusión que habría que tener, es una mirada que nos permitiría, si entiendo cómo es el desarrollo, cómo funciona después, qué documentos se tienen que generar para que luego la transparencia y la asignación de responsabilidades sea posible. Si yo puedo transparentar esta forma en la que se construyen, de pronto las empresas y los desarrollos son muy celosos de cómo funciona. Si puedo transparentar cómo se construye, va a ser mucho más fácil que nos ayude. Luis Miguel, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido con más detalle algo que nos estabas también diciendo hace un momento en la conferencia, que por cierto, pues los invitamos también a que puedan revisar la grabación que queda en el canal de Lenés Morelia sobre esta conferencia que tuviste hace un momento y que te se está complementando más con momentos con la archivística. Pues agradecerte mucho por traernos estas provocaciones que son tan necesarias en nuestra formación como archivistas. Y bueno, pues sería por hoy todo y agradecerles que nos estén acompañando. A nombre de mi colega, el profesor Salvador Luna, pues agradecemos mucho que nos acompañaran esta tarde. Buen día. Gracias. Gracias.